Veamos la observabilidad en redes de Petri interpretadas o redes de Petri etiquetadas. ¿Sí? Como ustedes saben, las redes de Petri tienen una ecuación fundamental que se parece mucho a un sistema lineal. Por eso nosotros tenderemos a representar también esta observabilidad mucho en términos de sistemas lineales. Sin embargo, también sabemos que esta ecuación fundamental no es una ecuación de estados, no es un sí solo sí con la red de Petri. Entonces tendremos que hacer esas pequeñas diferencias y analizarlas bien para saber cuándo una red de Petri interpretada es observable. Primero empecemos con la definición de la red de Petri interpretada. Una red de Petri interpretada es lo que sabemos comúnmente de una red de Petri. Tiene lugares, transiciones, arcos de entrada a las transiciones, arcos de salida a las transiciones, el marcado inicial, y ahora le pondremos 4 elementos nuevos. El alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, que ambos tienen el símbolo epsilon, que es no hacer nada o no ver nada, ¿sí? Y tienen dos funciones. La gamma etiqueta las transiciones con los símbolos de entrada o epsilon, y phi etiqueta los lugares con los símbolos de salida o epsilon también. Por ejemplo, si yo tengo esta red de Petri, ¿sí? Aquí tengo L1, L2, perdón, aquí le voy a poner L2, L3, aquí tengo T1 y aquí tengo T2, y los puedo epsilon, x, y. Los puedo etiquetar así, miren, epsilon aquí. Yo diría que gamma de T1 es igual a gamma de T2 es igual a epsilon, y bueno, gamma de lugar 2, no, perdón, phi de lugar 2 es igual a x, y phi de lugar 3 es igual a y, ¿verdad? Así, yo tengo que mi alfabeto de entrada, no le voy a poner el símbolo epsilon, todos lo tienen, así es que lo voy a obviar, y mi alfabeto de salida, también voy a obviar el símbolo epsilon, es xy, y me sirve para lo que voy a decir a continuación. Aquí está. Esta es la red de Petri etiquetada, pero yo voy a modificar un poco esta ecuación de salida, y en vez de lanzarla de los lugares, la voy a lanzar del grafo de alcanzabilidad de la red de Petri, ¿sí?, hacia 2 a la sigma s. ¿Qué es esto? Si yo tengo sigma s, ¿qué es esto? 2 a la sigma s, pues serían los subconjuntos. Ya sabemos que nada más está encendido el sensor X, la interpretación que le damos a los alfabetos de salida son los sensores, y se van a encender cuando los lugares estén marcados, y se puede encender también XY, ¿verdad? Los dos al mismo tiempo. Entonces es lo que representa, son las partes de este conjunto. Además, para mí phi va a ser lineal, de manera que yo sé que del álgebra lineal esta función lineal la voy a poder representar como un operador, como una matriz, porque voy a hacer el siguiente truco. En vez de poner xy como conjunto, lo voy a representar como vector. Es decir, voy a representar, como son enteros positivos, voy a poner z más, ¿sí?, que son los enteros positivos, pero a la cardinalidad de sigma s. ¿Sí? Por ejemplo, si nada más tengo el valor de x como vector, sería 1, 0. Para esto es importante que yo le voy a dar que la primera posición es x y y. Y una vez que establezco esta convención ya no la cambio. Este otro vector sería el 0, 1. Y este vector que está aquí sería el 1, 1. Obviamente, si tengo el símbolo de salida de epsilon, tendría el 0, 0. ¿Sí? Entonces, con eso, en vez de etiquetar, en vez de mandar mi función a estas partes de este conjunto, mandaría vectores. Y yo sé que si esta es una función de un espacio vectorial, o al menos algo que está empotrado en un espacio vectorial, y a otro espacio vectorial, o también en este caso que está empotrado ahí, yo lo puedo representar como una función lineal. Es una función lineal, yo lo puedo representar como un operador que es una matriz. En este caso, pues mi matriz phi estaría como 0, 1, 0, 0, 0, 1. Por ejemplo, si yo tengo este marcado,
tengo 0 marcas en el lugar 1, una marca en el lugar 2 y 0 marcas en el lugar 2. Esto me da como resultado 1, 0, que es consistente, que nada más tengo el símbolo X a la salida. Si tuviese otra marca aquí, ahí ya tendría los dos símbolos, ¿verdad? Entonces, mi función phi, pues es mi función de marcado, que está aquí, y sería 0, 1, 1, y pues tendría la salida 1, 1. ¿Sí? Y esto ayudaría mucho en mis cálculos que voy a hacer hacia adelante. Entonces, para mí, de ahora en adelante, mi función phi va a ser una función que va de los marcados del sistema, ¿sí?, a el conjunto de marcados enteros positivos a la cardinalidad de sigma s. Son estos vectores de este tamaño. ¿Cuántos elementos tiene sigma s diferentes? 2, pues tiene 2 renglones, ¿sí? Es lo que está diciendo. Pero eso me ayuda a representar mi phi como una matriz y me voy a aprovechar de todo lo que sé de álgebra lineal para resolver el problema de observabilidad aquí. Adicionalmente, tenemos estas definiciones que si yo tengo que hay una transición que no recibe el símbolo epsilon de etiqueta, entonces se llama manipulable. Esto es con efectos de control, no es un tema de ahora, de esta sesión, pero bueno, ahí está, se llamarían manipulables, y si tiene el símbolo epsilon son no manipulables. Un lugar que tiene una etiqueta diferente de epsilon se le llamará medible, porque lo que está significando esta etiqueta es que yo le he colocado un sensor a ese lugar y entonces puedo medir cuando se alcanza ese estado. Y de otra forma, pues se llamará no medible. Adicionalmente, nada más como una pequeña suposición, si yo tengo dos transiciones, la TI y la TJ, que tienen un predecesor común, como dice aquí, es predecesor común, no es vacío la intersección entre ellos, entonces, si estas fuesen manipulables, no pueden recibir el mismo símbolo. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí y doy el símbolo A, yo no sabría hacia dónde quiero ir. Y eso es un error metodológico de modelado, que yo diga, estoy en un estado, doy este símbolo que yo lo controlo y no sé a qué estado voy. Bueno, no sería correcto. Sin embargo, si las transiciones no son medibles, es decir, no son controlables, manipulables, tienen el símbolo epsilon asociado, entonces sí que permito estos no determinismos y no tengo ningún problema. O sea, sí voy a permitir no determinismos, solamente no voy a permitir que desde el control yo los genere. Bueno, una transición va a estar habilitada en el sentido usual de una red de Petri, ni más ni menos, ¿sí? No tiene ningún otro misterio más que pues todos sus lugares de entrada deben tener tantas marcas como el peso del arco que los une, es lo que está diciendo esta ecuación. Por ejemplo, esta transición, si yo la quiero disparar, necesitaría, si este tiene un peso 2, necesitaría que hubiese al menos 2, puede ser más, y esta como tiene un peso 1, pues al menos 1, ¿sí? Es el sentido usual de una red de Petri. Ahora, lo que sí cambia es lo siguiente: si la transición tiene una etiqueta epsilon, entonces esa transición habilitada se puede disparar. Si tiene un símbolo de entrada A, además de que esté habilitada, se requiere que alguien externo dé el símbolo A. Como estamos viendo, ese A no es otra cosa más que una manipulación que hace un agente externo sobre esa transición. Entonces, para que se dispare, requiero que esté habilitada y que alguien más le dé permiso también, que lo obligue. Y en ese momento se debe disparar. Sin embargo, si esa transición tiene una etiqueta A y el agente externo no le da el símbolo A, entonces esa transición no se debe disparar. Es decir, esto está copiando lo que es un supervisor en el sentido clásico de la teoría de Wonham, de la teoría de control supervisor, que dice que un evento incontrolable nunca lo puede deshabilitar el controlador. Entonces él se puede disparar cuando él quiera. Sin embargo, un evento controlable, en este caso se llaman manipulables, sí los deshabilita el controlador. Aunque esté habilitado, si no está el símbolo, se deshabilita. ¿Sí? Entonces, es lo que está haciendo.
Y bueno, el disparo de una transición TI en el marcado MK genera un nuevo marcado que se puede calcular de acuerdo a la siguiente ecuación. Ya la conocemos, esta ecuación. Es la ecuación fundamental de la red de Petri. Como se fijan, estoy en el marcado MK. Aquí estoy viendo el vector de disparos debido a la transición TI. Es decir, hay un 1 en la posición iésima y todos los demás son ceros. Y nos da el siguiente marcado, ¿sí? Y además, ahora como es una red de Petri interpretada, yo tengo la salida que me dice que la salida, de acuerdo a los sensores, se calcula así. Entonces, como se fijan, ya tengo este conjunto de ecuaciones que se parece mucho a la ecuación de estados más la ecuación de salida de un sistema lineal. Sin embargo, no se confundan. Esta no es una ecuación lineal en el siguiente sentido. Aquí, si yo la veo desde las matemáticas, pues sí, es una ecuación lineal. Pero si yo estoy tratando de representar una red de Petri, entonces una transición que se puede disparar, que se dispara, genera este cambio con esta ecuación. Pero si yo tengo esta ecuación que es cierta, no necesariamente pasa en una red de Petri porque requiero estar habilitada la transición para que sea cierto, ¿sí? Entonces, esa habilitación de la red de Petri se ha perdido desde la álgebra. Y eso implica lo siguiente, fíjense. Esta transición, para que esté habilitada, necesita que haya marcas mayor o igual que aquí y mayor o igual acá. O sea, necesito una conectiva lógica y entre esos lugares. Entonces, estas transiciones que tienen más de un lugar de entrada, ¿sí? Resulta que dan cosas no lineales y no están representadas aquí, ¿sí? La habilitación, lo que estamos diciendo, el disparo de una transición, pero para que se dispare requiere que esté habilitada. Entonces la habilitación tiene una lógica ahí que no se capturó acá. Entonces esa es la pequeña diferencia entre la ecuación de estados y mi ecuación fundamental. Bueno, pequeña es grande, ¿verdad? No es un sí solo sí. Si pasa en la red de Petri, pasa en la ecuación, pero al revés no es cierto. No es un sí solo sí y tendremos que estar trabajando siempre con esa diferencia, ¿sí? El hecho de que un marcado cambie de MK a MK más 1 con el disparo de TI se representa con este símbolos que es el estado de MK y una flecha con la transición arriba al siguiente marcado. Entonces ya sabemos, si tenemos una ecuación que la podemos llamar fundamental y si quieren, abusando de la notación le podemos decir ecuación de estados. No lo es en el sentido de que no es un sí solo sí. Que yo pueda resolver estas ecuaciones de forma positiva no implica que en realidad suceda en la red de Petri. Se requiere que la transición esté habilitada para que dé y eso no está capturado en el álgebra. Es algo con lo que tenemos que vivir en todo tipo de análisis de red de Petri. Y eso, bueno, habrá que resolverlo en su momento. Si yo tengo un conjunto de marcados que se van alcanzando disparando transiciones habilitadas, como está aquí expresado, ¿sí? Entonces yo puedo generar esta secuencia de disparo de transiciones. En una red de Petri, yo no tengo derecho a saber lo que pasa al interior de la red de Petri interpretada. Yo a lo único que tengo derecho es a saber a lo que pasa en los sensores. Solo esta información la tengo visible. Y tampoco tengo derecho a saber qué transiciones se dispararon. Hay un gran filtro gamma, una función gamma, que está impidiendo que los símbolos que yo doy realmente se ejecuten. Algunos se ejecutarán y otros no. Y además se pueden ejecutar transiciones no manipulables intermedias entre dos símbolos míos. Entonces, si yo sé que algo se disparó en una red de Petri, bueno, lo voy a poner aquí. Se genera esa secuencia, pero desafortunadamente yo no veo la secuencia de disparos. Yo voy a ver esta secuencia de símbolos, ¿sí? De entrada. Aquí es lo que yo voy a ver. Si hay alguno que es epsilon, pues se irá compactando y no sabré si se disparó. Y si hay no determinismos, no sabré cuál se disparó en realidad, ¿sí? Pero bueno, me genera una palabra y esa es una palabra de entrada porque son las palabras que le estoy dando a las transiciones. Y al conjunto de todas esas palabras le llamaremos lenguaje de entrada porque son cosas de entrada. Y a la secuencia de marcados, si los paso por el filtro phi, pues voy a ver esta secuencia que es una secuencia de salida. Y al conjunto de todas estas secuencias de salida le llamo lenguaje de salida, ¿sí?
yo no necesariamente veo todo lo que pasa al interior. Por ejemplo, si yo tengo una red de Petri que es no determinista, vamos a suponer así, esto tengo epsilon, dijimos que esto sí lo valíamos, ¿verdad? Yo estoy aquí y doy el símbolo A, aquí tiene el símbolo A, ¿sí? Yo puedo dar el símbolo A y realmente yo no sé si llego a este estado o a este estado, ¿sí? Yo solamente estoy viendo, por ejemplo, este es T1, T2, T3. Si se dispara T1, T2, yo sé que llegué hasta este lugar. Sin embargo, como yo veo gamma de T1, gamma de T2, esto es igual a epsilon. O aquí, como las epsilon, ya sabemos que en lenguajes es el símbolo vacío, entonces igual a A. Y si es igual a A, yo no sé, desde la entrada que yo veo, que yo nomás di A, yo no sé si estoy en el lugar L2, o ya se fue hasta L3, o ya se fue hasta L4. Tengo ese no determinismo que no me lo resuelve mi palabra de entrada, ¿sí? Y si no tengo sensores aquí tampoco, pues tampoco me lo resuelve mi lenguaje de salida. Iremos viendo cómo con estos lenguajes de entrada y salida, que son los únicos a los que yo tengo derecho a ver, podré saber si el sistema que tengo aquí adentro, si la red de Petri es observable o no. Bueno, primero voy a definir lo que son las secuencias de símbolos de entrada y salida. Son secuencias de este tipo, fíjense, ¿sí? Donde el primer elemento es un símbolo de entrada y el segundo elemento es un símbolo de salida. Los elementos que tengo aquí los voy a formar de la siguiente manera. El inicial, la base de esta secuencia, siempre empieza así. Al principio yo no he dado ningún comando y la red de Petri está en su marcado inicial y por lo tanto lo que yo veo es solamente los sensores que inicialmente están activos. Esto es lo que yo veo inicialmente. Y después ya podré ir dando entradas y viendo cómo evoluciona la salida y la entrada. Y bueno, yo voy a decir que un nuevo elemento par entrada-salida lo voy a agregar a esa secuencia si pasa lo siguiente. El anterior ya pertenece a la secuencia. Y además, ¿sí?, el símbolo siguiente no es el mismo que el símbolo Y. O sea, sí observé un cambio de aquí a aquí. Estoy pidiendo que haya eso. Y además, voy a tener que en medio no hay una YJ. O sea, efectivamente, el símbolo Y más 1 es el primer cambio que observo de Y. Si yo hubiese observado antes uno anterior, pues lo tendría que incluir antes a la secuencia, ¿sí? Entonces, así es como los voy insertando. Simplemente cuando veo un cambio a la salida, lo inserto. ¿Y qué le pongo? Pues lo que estoy viendo a la salida y con la entrada que tengo presente en ese momento. Bueno, yo tengo que estos símbolos de entrada y salida los puedo agrupar en un conjunto. Todos los que tenga ahí los puedo agrupar y me van a dar palabras y me van a dar un lenguaje. Aquí tengo el lenguaje de símbolos de entrada y salida de mi red de Petri. Ese lenguaje yo le encuentro dos subconjuntos. El lambda k, que lo que hace es denotarme todas las secuencias de longitud mayor o igual que k, donde k es un número finito, ¿sí? Pero fíjense que como yo los quiero mayores o iguales, entonces las palabras de aquí pueden ser infinitas, de longitud infinita. Y las de B son las que me llevan a bloqueo. Ahí no tengo más remedio, que ya no permitieron el disparo de ninguna de las transiciones. Bueno, si yo tengo una secuencia de símbolos de entrada y salida, entonces yo puedo ver todas las posibles secuencias de transiciones que generaron eso. Por ejemplo, en el caso que había puesto hace ratito, en una de las transparencias, si yo veo como símbolos de entrada A, primero vería,
epsilon, no le he puesto nada, y veo, voy a suponer que estoy viendo aquí x, voy a ver el vector 1 y todos los demás en 0, ¿verdad? Pero si después veo A y puros ceros porque ya la marca cambió, pues, ¿qué secuencia de transiciones disparé aquí? Con seguridad disparé T1, ¿verdad? Porque vi la A. Pero yo no sé si se hizo T1 en exclusiva, o se hizo T1 T2, o si se hizo T1 T3, porque las otras no son manipulables y no tengo derecho a verlas. Y como no tengo sensores, tampoco sé cuál se hizo. Entonces, tengo muchas posibilidades de posibles secuencias que me dieron esta palabra de salida. Son las secuencias omega mayúscula de omega minúscula. O sea, son todas las posibilidades de disparo de transiciones que se dieron debido a que yo vi omega a la salida. Y también puedo ver la secuencia de marcados. Con seguridad, cuando vi el primero, pues yo vi que estaba en el marcado 001, pero brincó a 000 y yo no sé si es porque brincó al 010 que no tiene sensor o porque brincó de 1000 al vector 0010 o perdón, primero tuvo que haber pasado por 10. Lo voy a volver a dibujar aquí porque no sé cómo borrar. 110. Pude haber brincado también, luego pasar por el 10 y se pudo haber ido incluso hasta este otro. Este es un 1 y este es un 0, ¿sí? O sea, quiere decir que si empecé en el marcado inicial, brinqué a L2, pero no se quedó ahí y se fue hasta L3. Y también estoy viendo el 0, por eso no vi cambios. O me pude haber ido a L4 en vez de 3. Entonces son muchas posibilidades que yo tengo de posibles secuencias de marcado que se dieron cuando se dio esa W. O sea que una palabra W tiene muchas posibilidades de secuencias de disparo y muchas posibilidades de secuencias de marcado que se pudieron haber dado, ¿sí? Esto trae el problema de la observabilidad, de que si yo tengo una secuencia de marcado, yo sé en qué marcado inicié y sé en qué marcado estoy. Si con exactitud yo supiese que se dio esta secuencia, mi problema de observabilidad estaría resuelto. Yo sé qué marcados estoy visitando. El problema es cuando no sé qué secuencia se dio. Bueno, además, si nosotros estamos modelando, también introducimos algo de información que queda capturada en lo que se le llaman invariantes de la red de Petri. En este caso, lo que yo estoy hablando son de los P semiflujos. Que son conjunto de lugares donde las marcas o la cantidad de marcas permanece constante. Por ejemplo, si yo tengo una válvula que puede estar abierta y cerrada, y puede pasar de abierta a cerrada y viceversa, yo tendría este modelo. Está abierta la válvula, está cerrada. Sí, aquí está cerrada y aquí está abierta. Y puede pasar por T1 de un estado a otro o puede regresar a través de T2. ¿Sí? Pero la verdad es que es una válvula y no pudiese estar abierta y cerrada al mismo tiempo. Eso está bien capturado aquí en la red de Petri, que nos dice que la suma de marcas en L1 y L2 es igual a 1. ¿Sí? Porque o está abierta o está cerrada. Aquí hay un 1 y aquí hay un 0, o aquí hay un 0 y aquí hay un 1. No puede haber números negativos, así es que no puede haber más cosas, ¿sí? Entonces, esta ecuación es el invariante del que estamos hablando, que se introduce al momento del modelado. Y esto es importante, porque cuando ustedes están en un sistema lineal, en realidad cuando modelan una variable de estado, en general suponen que el valor que puede tomar esa variable es desde menos infinito hasta infinito, tiene todo ese rango. Por ejemplo, si están poniendo un motor, una corriente, ustedes supondrían que se puede ir desde una velocidad de menos infinitas revoluciones por minuto hasta más infinitas, ¿sí? Cuando nosotros modelamos sistemas de eventos discretos, el rango que tiene puede ser infinito, siempre numerable, y a veces, como es la mayoría de los casos, no siempre ocurre esto, pero en muchos casos el rango es finito. Por ejemplo, abierto, cerrado,
abierto al 50%, al 100%. El nivel del agua lo podemos discretizar en vacío, medio, alto, no sé. Pero le ponemos una cantidad, ¿sí? Y el nivel del agua no puede estar en dos valores al mismo tiempo. La válvula no puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo. Es decir, yo tengo una variable de estado que es el estado de la válvula y solamente puede tener un valor o abierta o cerrada. No es ya tengo eso, no es un número infinito de posibles valores. Entonces, cuando eso ocurre, se introducen estos invariantes de marcado. Nosotros les llamaremos en general leyes conservativas de marcado. Siempre siguen esta forma. Aquí yo le puse pesos unitarios, los coeficientes, pero pueden tener cualquier peso y son iguales a una constante. En general, aquí hubo un desafortunadísimo uso de gamma. Le voy a poner gamma prima. Estas las voy a poner en una matriz. Los marcados pues se pueden poner ahí como un marcado y las K como un vector. Y ya. O sea, es una forma de escribirlo así o en forma matricial, como gusten. Aquí lo desafortunado es que también las etiquetas de las transiciones se llaman gamma, esa función, y hay que poner una gamma prima para saber de qué estamos hablando, ¿no? De cuál de las dos. Pero que quede claro entonces, al hacer rangos discretos, ¿sí? Numerables, como lo estamos haciendo aquí, y finitos, se nos introducen estas ecuaciones. No podemos evitarlas. Pero eso es muy importante porque me están diciendo que esa variable de estado nada más puede tomar esos valores. Entonces, ¿por qué voy a buscar en todo el rango de menos infinito a infinito cuando esté tratando de observar su valor? Cuando estoy tratando de estimar si ya sé en qué rango va a estar. Esa ecuación me va a ayudar muchísimo también. Bueno, recordando un poco, en sistemas lineales, yo diría que nomás me decía que la observabilidad es si la entrada y la salida en un tiempo finito me permiten conocer la condición inicial de x0. Y eso tiene sentido en los sistemas lineales porque existe una cosa que se llama la existencia y unicidad de la solución de esta ecuación. Entonces, si existe y es única, si yo logro conocer el valor de la condición inicial en el tiempo cero de esto, como yo conozco la salida y la entrada y logro determinar esto, ya podría conocer siempre el valor de x porque la solución es única, ¿sí? Sin embargo, en redes de Petri, como yo tengo sistemas no determinísticos, esto no es cierto. Entonces, aunque yo conociese el valor de la condición inicial en una red de Petri, puede ser que en un tiempo futuro me vuelva a perder, que en una secuencia de longitud finita me vuelva a perder de qué marcado tengo. Entonces voy a retocar un poco la definición de observabilidad. Y voy a decir que una red de Petri es observable en qué pasos finito, no me puedo quedar al infinito, ¿sí? Si los marcados M0, que es la condición inicial, y el actual, para todo mayor que K, son calculados usando la matriz de incidencia, que es la estructura de la red, y cualquier palabra de símbolos entrada y salida de longitud mayor o igual que K. Es decir, lo que estoy pidiendo es que si yo tengo el sistema, que es mi red de Petri, y yo conozco la entrada y la salida, que son mis palabras W, que voy aquí formando con pares, ¿sí? Con esta información y con la matriz de incidencia, yo soy capaz de saber cuál es M0, pero también M de Q, para cualquier Q mayor que K. O sea, después de una longitud K, yo ya soy capaz de saber esto y cualquier marcado que le siga, ¿sí? Con esta definición lo que estoy evitando es que si hay no determinismos, no me importa, yo tengo que seguir sabiéndolos, no me puedo perder, ¿sí? Es lo único que se le ha agregado, que debo saber no solo la condición inicial, sino también la actual. Y es porque aquí sí no hay unicidad de la solución, ¿sí? Aquí es lo que quiero decir es que tengo un número finito de pasos, ¿sí? Aquí tengo que saber la condición inicial, tengo que saber la estructura de la red de Petri, que es la matriz C.
La secuencia tiene que ser finita, de longitud mayor o igual que K, como habíamos dicho. Aquí voy a incluir ahora las de bloqueo también, por si hay una red de Petri que se bloquee, pues tendría que saberlo también. Bueno, aquí ya tenemos la primera caracterización geométrica de una red de Petri. Cuando es observable. Y decimos que una red de Petri es observable si solo si existe un número entero menor que infinito, tal que para todas palabras de longitud menor que infinito o las de bloqueo, se cumple que la cantidad de posibles secuencias de marcado que la generaron es igual a 1. ¿Sí? Que nada más es 1. Esto déjenme verlo de otra forma, explicarlo por pasos para que se entienda un poco mejor. Es esto. ¿Sí? A mí me parece más adecuado verlo así que haciendo la cardinalidad de SW. Es lo mismo. Pero imagínense que yo tengo una red de Petri y aquí tengo el conjunto de todas las posibles secuencias que genero. Aquí tengo una condición inicial, aquí tengo otra. Algunas veces pueden tener la misma condición inicial, pero como les pongo diferentes entradas, pues evolucionarán de diferente forma. Esta es la secuencia de todos los posibles marcados, desde todas las posibles condiciones iniciales, usando todas las posibles entradas de la red de Petri. ¿Sí? Es un poco grande, pero si yo tuviese, por ejemplo, una red de Petri así, yo podría empezar con el marcado 1, 0, 0 y me generaría alguna secuencia, o el marcado 0, 1, 0 y me generaría otra, o el marcado 0, 1, 0, 0, 1 y me generaría otra. ¿Sí? Si yo tengo A y B, por ejemplo, aunque yo empiece con el marcado 1, 0, 0, si yo por ahí doy la letra A en alguna ocasión, se irá por un lado, y si doy la letra B, será por otro. Eso quiere decir que yo tengo que ver las condiciones iniciales y las secuencias, y me van a generar diferentes secuencias. Algunas de esas secuencias coincidirán en condición inicial, y algunas pues que se les aplicó la misma entrada. Bueno, si ya tenemos todas las secuencias posibles ahí, yo puedo hacer la siguiente relación. Dos secuencias, ¿sí? Dos secuencias aquí de la red de Petri, dos secuencias de marcado, se relacionan entre sí a la entrada si las generé con la misma palabra de entrada. Por ejemplo, si estuviese así, dos secuencias de marcados. No necesitan ser los mismos marcados. Lo único que necesito saber es que las generé con la misma secuencia. ¿Sí? La voy a llamar a esta a esta B y a esta le puedo llamar B, por ejemplo. Si yo doy A, B, como este es epsilon, es como si no existiera, me pude haber ido por A, por acá arriba, AB, o me pude haber ido por acá. Entonces habría llegado o a este marcado o a este. Estaría generando dos secuencias diferentes, pero con la misma entrada, AB. Eso quiere decir que estas dos secuencias de marcado, la que se fue por arriba o la que se fue por abajo, deberían de estar relacionados entre sí, porque les apliqué la misma entrada. ¿Sí? Ahora, otras dos secuencias de marcado, esto del cut and paste, ¿verdad? Se replica muy rápido. Se relacionan entre sí a la salida si ambas generan la misma palabra de salida. Por ejemplo, si yo tengo, nuevamente vamos a poner una de estas redes así que tenga dos, aquí tengo dos secuencias, le voy a poner que está el A, epsilon, B y B. ¿Sí? Si ustedes están viendo los símbolos A y B de los sensores, pues saben que empezaron aquí, pero pueden estar aquí o pueden estar acá abajo. Entonces tendría dos secuencias de marcado que generan los mismos sensores, se ven iguales a la salida de los sensores, entonces las tendría que agrupar en la misma clase de equivalencia aquí, ¿no? Aquí estarían todas las secuencias
que se ven iguales a la salida. Por ejemplo, que generaron AB. Y aquí estarían todas las que generaron AX, por decir algo. ¿Sí? Y aquí en la otra, los que yo tendría son las secuencias que les generé con las entradas AB, AC, no sé. Entonces tengo dos agrupaciones. Secuencias de marcado que yo les apliqué la misma entrada. Y la máquina, como no es determinista la red de Petri, pues evolucionó de forma diferente. Pero yo puedo agrupar todas esas secuencias. Debido a que tuvieron la misma entrada. Y aquí es debido a que las vi igualitas a la salida. Bueno, si yo saco la intersección de ambas relaciones y resulta que en cada intersección hubiese solamente uno, por ejemplo, que hubiese nada más uno, que hubiese nada más una de estas secuencias, entonces mi red sería observable. ¿Por qué? Porque con la entrada y la salida yo puedo saber exactamente qué secuencia se dio y puedo saber la condición inicial y la condición actual. ¿Sí? Y como es para cualquier secuencia de aquí hacia el futuro en distancias k o mayores que k, entonces nunca me voy a perder. ¿Sí? Es lo mismo que decir que esto es igual a 1, que son singletons, ¿verdad? Entonces, este es el resultado de cuando una red de Petri es observable. Sin embargo, este tiene sus pormenores, por decirlo menos. Este teorema que se acaba de ver, ¿sí? Está pidiendo ver todas las secuencias de entrada-salida, ¿sí? Y todas las secuencias de marcados. Esos pueden ser cosas, conjuntos muy grandes. Si bien es una caracterización, no me sirve porque me resulta en cosas muy complejas de analizar. Tendría que llevarlo a la estructura, es decir, a poderlo representar en términos de las matrices de incidencia en este caso. Por ejemplo, vamos a recordar cómo se hace en un sistema lineal. ¿Sí? Si yo tengo un sistema lineal clásico como está aquí, mi problema es saber cuánto vale x0. Entonces, lo que sí yo sé es que la solución de ese sistema para el estado es esta. Obviamente no se ha resuelto, simplemente se dejó aquí la convolución expresada. Voy a suponer que el sistema no es observable, que tengo dos condiciones iniciales diferentes, ¿sí? Les voy a aplicar, son diferentes, les aplico la misma entrada de manera que voy a estar viendo estas trayectorias, las confundo a la entrada y también voy a suponer que las confundo a la salida. O sea, la información de entrada y la información de salida no me es suficiente para decir que fue diferente una condición y la otra. Bueno, para hacer esto, lo primero que yo hago es, como las condiciones de salida son la misma, pues la x que tengo aquí, la multiplico por c y la multiplico por c, que es, lo paso por c aquí, lo paso por c acá, c aquí, etcétera, ¿verdad? Y como son la misma, las igualo. Aquí está, las igualé. Pero también sé que esta u fue la misma, entonces toda esta integral es igualita a la anterior. ¿Sí? Entonces, lo único que me queda es esta parte. ¿Sí? Reagrupo y me queda esta parte. Lo que me está diciendo es que este vector, como le quieran llamar, como no son iguales, ni x1 ni x2, no es el 0, z es aquí algo diferente de 0, lo que me está diciendo es que esta función tiene un kernel, es decir, tiene vectores diferentes de 0 que los manda al 0. ¿Sí? Y también sabemos de sistemas lineales que esta función que está aquí es de rango pleno, tiene inversa. Entonces ella no va a ser la causante de perder rango. Entonces, si yo expando en serie de Taylor es exponencial, aquí me voy a parar hasta el késimo término, porque yo sé que desde el álgebra lineal yo sé que por los teoremas de Cayley-Hamilton todos los demás son combinaciones lineales de los anteriores, ya lo sé. Es más, pude haber hecho las expansiones de Silvestre hasta aquí y quedarme con ello, nomás que los coeficientes serían diferentes, ¿sí? Pero los coeficientes no me interesan en este caso, voy a hacer nada más una expansión de espacios. Entonces, de la teoría, como les decía, la exponencial tiene inversa, entonces lo que queda que este vector no se mapea al 0 aquí, esta no lo lleva al 0, lo tiene que llevar al 0 todo en su conjunto. Es decir, yo voy a multiplicar, aquí me va a quedar c por i, c por at, etcétera, ¿no? Entonces lo que me quiere decir
que este vector con C por I está en el kernel de C, C por AT está en el kernel de C por A, y si se fijan, ustedes me pueden decir, ¿y T? ¿Qué juega T aquí? Bueno, T, si yo estoy haciendo la expansión en series de Taylor de esto, lo que me está diciendo que es una base, es una serie de potencias, está T a la 0, T a la 1, etcétera, y son direcciones independientes una de la otra. Entonces, no están interfiriendo entre una y otra, y para que sea 0, necesita ser 0 cada uno de los elementos. ¿Sí? Necesitan ser 0 cada uno de los elementos. Por eso estoy pidiendo que estén en el kernel de cada uno de ellos. ¿Sí? Este vector que está aquí debe estar en el kernel de todos ellos. Bueno, ¿y cómo calculo el kernel de todos ellos? Pues fíjense, lo agrego como una matriz y yo si tengo ese vector que le llame Z, C por Z igual a 0, C por A, aquí iría C por A, ¿verdad? Por Z igual a 0, etc. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta es lo que le llamamos la matriz de observabilidad, tiene kernel, no es de rango pleno y por lo tanto el sistema no es observable, que es justamente de donde partimos, que el sistema no era observable. Entonces, siguiendo este pequeño artilugio, pudimos llevar mi teorema que tenemos de secuencias a estructura. ¿Por qué? Porque ya pude poner una condición que depende solamente de las matrices del sistema lineal. ¿Sí? También puedo seguir el converso y voy a demostrar que es cierto, lo cual indica que tanto la definición de observabilidad que hemos puesto como el teorema que hemos puesto están bien. ¿Sí? Entonces vamos a seguir algo semejante para llevarlo a observabilidad en redes de Petri. Para llevarlo a observabilidad en redes de Petri voy a utilizar algunas definiciones más. Estas definiciones más que tengo sirven para llegar a la unicidad de la solución aún en redes de Petri que no sean deterministas, pero que sí puedo de alguna forma calcular qué secuencia se disparó. Y aquí tengo la primera, que es secuencia detectable, y es después de que K-pasos, donde K-pasos también es finito, se sabe qué secuencia se disparó. Hay algunas técnicas que ya están hechas. Aquí hay que ver los trabajos de Saúl Nuño. Yo no los voy a utilizar para hacer ligera la presentación. Es una primera aproximación a la observabilidad. Y voy a utilizar algo más ligero que se llama evento detectabilidad. Pero esto también ya se puede usar para sacar la observabilidad. Marcado detectable es que después de cada paso se sabe en qué marcado está el sistema. En general no está caracterizado bien, pero para algunos tipos de redes sabemos cuándo está. ¿Sí? Y lo que les decía, la evento detectabilidad, en vez de yo pedir que después de cada paso sepa qué transición se disparó, aquí K debe ser igual a 1. Después de que se dispara una transición, yo sé qué transición se disparó inmediatamente después. ¿Sí? Y saber si alguna red de Petri es evento detectable es muy fácil, es polinomial, de hecho, y vean cómo se hace. Si yo tengo esta ecuación fundamental de la red de Petri, yo puedo ver la salida, que es a lo único que tengo derecho a ver, paso restando, y lo que me está diciendo es, si tú observas cambios a la salida, son debido a que se disparó, como esta es una sola transición, es una sola columna de C. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo, más adelante habrá ejemplos, así es que no se preocupen, ahora nomás vean esto, que estos son cambios en los sensores. Cuando hay un cambio en el sensor, lo que me está diciendo es equivalente a una columna de mi matriz C. ¿Sí? Entonces, lo que yo lo voy a poner es que estas columnas de estas matrices no sean iguales entre sí, porque si son iguales, yo veo los cambios de los sensores y no sabría de qué transición viene ese cambio. Como hay dos columnas iguales, no sabría si se disparó la transición X o la Y, porque las dos generan el mismo cambio. Entonces eso no lo valdría, y tampoco valdría columnas con con 0, iguales a 0, porque eso querría decir que si se dispara esa transición no habría ningún cambio en el marcado, y entonces si no hay ningún cambio en los sensores, y si no hay ningún cambio en los sensores, yo no sé que ocurrió algo al interior.
Entonces, yo debo tener cambio en la salida y además no confundirla, ¿sí?, con ninguna otra, para que sepa qué transición se dio exactamente. Bueno, es nada más la propiedad que decía, que es evento detectable si las columnas de la matriz free por C no son nulas y son diferentes entre sí. Y la necesidad, ¿verdad? Si yo tengo una transición TJ cuya columna es nula, entonces lo que va a pasar es que yo tengo esta salida, veo el disparo veo las salidas, es esto, y eso me está diciendo que es el disparo de esa transición, ¿sí? Y entonces, si yo sigo avanzando, me doy cuenta que el disparo de esa transición es 0. Y lo que estoy diciendo es que estos dos cambios en los sensores no los veo. Y entonces, en realidad, el sistema sí estaba avanzando de MDK más 1 a MDK, a MDK más 1, pero yo no me di cuenta porque esa matriz, esa columna es 0, y lo que me hace ese 0, si yo sigo toda esta igualación, es que no hubo ningún cambio en los sensores. Entonces no me puedo dar cuenta. Necesito que no sean nulas, y también, por algo muy similar, necesito que no tengan columnas iguales, porque llegaría a que al tener columnas iguales, llegaría que hay dos marcados de MA a MB cuyas phis se ven igualitas que de otros dos marcados de MX a MY. Sí, los sensores se ven iguales, este cambio se vería igual a este cambio, y no me podría ser fácil, bueno, no me sería fácil, nunca podría ver qué transición se disparó, y por lo tanto no puedo saber si estoy en este marcado o en este. Requiero que sea evento detectable, pero me hacen falta más cosas. ¿Sí? Bueno, decimos aquí que no, este es un problema complejo, pero si le ponemos evento detectable y binario. Binario es que cuando más cada lugar tenga lo más una marca. Esto no es necesario, simplemente lo utilizaré, pero vamos a ver que hasta los ejemplos los voy a obviar. Bueno, nomás recordando un poquito, trayendo la atención otra vez, lo que queremos saber es el valor del estado, ¿verdad? Midiendo solamente unos pocos sensores. ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, si el costo de los sensores me es caro, yo podría saber cuál es el mínimo número de sensores que pongo para observabilidad, o si quiero hacer control por retroalimentación de estado y la red es observable, yo reconstruyo todo el estado a pesar de que no lo tenga medido, o si hay un error porque se descompuso algún sistema, yo quiero saber en dónde está el estado, y bueno, lo puedo saber, o problemas de scheduling, para muchas cosas yo puedo saber, yo puedo necesitar esto de estimar el estado o observar el estado. Bueno, dice, vamos a analizarlos por casos. Primero, los lugares que son medibles son computables. Bueno, si yo tengo un lugar que tiene un sensor X, con seguridad sé si tiene marcas o no. Cuando X, su posición, por ejemplo, sea 0, 0, y esta es la posición de X, con seguridad yo sé que ese tiene 0 marcas, y si tiene una marca, pues veré 1, 0. O sea, directamente de la función phi me dirá cuál es el número de marcas ahí. ¿Sí? Ese no tengo el mayor inconveniente. Aquí lo puse en inglés porque no me dio flojera copiarlo. Es la verdad. Pero lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo tengo los T componentes de una red. Los T componentes son las cosas cíclicas que puede hacer mi red. ¿Sí? Puede haber transiciones en común, pero son los ciclos que puede tener mi red. ¿Sí? Y además tengo las leyes conservativas de marcado, que se acuerdan que yo les decía que la suma de marcados era igual a una constante K. Ahora las haremos binarias y las haremos iguales a 1. Pero pueden ser iguales a cualquiera. Eso no es una gran restricción. Bueno, yo voy a decir que un lugar pertenece a SE. Sí. Para cualquier T semiflujo siempre existe una ley conservativa que resuelve PI. ¿Sí? O sea, no puede quedarse ejecutándose al infinito un T semiflujo sin que yo me dé cuenta cuál es el número de marcas que tiene un lugar PI. No
no es que, lo que me está diciendo es que PI pertenece a alguna ECA, alguna de las secuencias ahí. Entonces, aquí no me está pidiendo resolverlo todavía, nomás me está diciendo, ojo, lo tocas. O sea, cuando tú quieras disparar una transición, eventualmente tendrás que usar la información de ese lugar. ¿Sí? Es lo que está diciendo. ¿Cuánto vale? No lo sabemos todavía, pero lo iremos sabiendo. Lo único que estamos diciendo es, no se vale tener una red donde yo quiera saber el estado de este lugar y puedo tener secuencias al infinito por ahí que giran y giran y giran y nunca hago uso de esta información. Si eso pasa, esta red no sería observable porque tendría una secuencia al infinito, ya no es de longitud k menor que infinito, ya es una secuencia infinita que todavía no me permite resolver el estado de ese marcado. Y bueno, yo puedo saber directamente con este problema de programación lineal si un lugar pertenece o no pertenece a ese conjunto de SEs. ¿Sí? Aquí dice si el PI pertenece a ese conjunto, si el siguiente problema no tiene solución. Aquí lo que estoy buscando con esta ecuación, si recuerdan, es la forma de buscar T semiflujos. Flujos. ¿Sí? Con esto lo que estoy haciendo es, si yo proyecto el T semiflujo sobre la matriz de preincidencia o de posincidencia, me da los lugares de las transiciones que están en el P semiflujo. ¿Sí? Y aquí estoy proyectando esos lugares sobre la gamma prima, que son las leyes conservativas de marcado. ¿Sí? Y esos lugares no deben ser cero. O sea, por lo menos una de ellas pertenece a la ley conservativa de marcado. Es decir, que cada T semiflujo pertenecería a una ley. ¿Qué pasa si este tiene solución? Pues que hay un T semiflujo cuyos lugares, o sea, la T componente, ya hablando de ellos, no están en la ley conservativa de marcados. Vamos a ver, así. A ver si sale esto. Ahí va. Ahí va. Pum, pum, pum. Pa, pa. Sí. Aquí yo tengo un T semiflujo. ¿Sí? Que si aquí yo le pongo muchos lugares, aquí con transiciones en medio y muchos no medibles, este T semiflujo que he puesto aquí se puede quedar haciendo ejecuciones al infinito. ¿Sí? Y va a tener ese caso de que son transiciones cuyos lugares no pertenecerán a una ley conservativa de marcados y entonces no las podré resolver. Sí, porque se quedan trabajando al infinito. No lo permito. Bueno, y después lo que sigue son las transitivas, que lo que me dice la primera es, estas yo sé qué marcado tienen. Estas no sé qué marcado tienen, pero como vas a necesitar sus marcas, tengo la posibilidad de saberlos en un futuro, ¿verdad? Y estas son las que, si tú ya necesitaste el 1 que está por ahí, o sea, lo que es una cerradura transitiva, porque dice, empiezas con los que ya puedes calcular y los que ya pudiste calcular, que sabes que en algún momento vas a poder calcular. Esa es la versión 0. Y luego les vas a unir todos aquellos que pertenecen a una ley conservativa y cada lugar de esto ya pertenece al anterior. O sea, estos lugares se van a poder resolver debido a que es el único lugar de la ley conservativa de marcados que me hace falta por resolver, porque los anteriores ya se resolvieron. Por ejemplo, si yo tengo MDL1 más MDL2, que están en una ley de conservativa de marcado, más MDL3 más MDL4, por ejemplo, igual a 1. Bueno, voy a suponer que estos tres ya están en previos. Ya están resueltos, ¿sí? Bueno, pues LD4
también va a estar resuelto, porque cuando ya sepa qué marcado tienen cada uno de estos, inmediatamente sé qué marcado tiene este. Entonces también lo habré resuelto. ¿Sí? Y bueno, con eso termino. O sea, eso es lo único que podemos hacer, es lo único que sabemos hacer de cuáles son los conjuntos de lugares que pueden ser resueltos. Ahora veremos cómo. O sea que SC son los lugares que yo tendría la habilidad de calcular. ¿Sí? Y bueno, aquí está un primer resultadillo que dice que si tengo una red de Petri que es binaria, viva y evento detectable, y existe un número entero k menor que infinito, tal que para todas las palabras que están aquí dentro, ¿verdad? Como ya es menor que infinito, estos que están aquí, y esta m garigoleadilla, lo que significa es que estoy usando cualquier marcado inicial, pero que cumple con las leyes conservativas de marcado. O sea, como yo sé que tengo esto, por ejemplo, la válvula puede estar abierta y cerrada, no voy a poner que está abierta y cerrada al mismo tiempo. ¿Sí? Cumple con eso, o que está abierta o que está cerrado. Entonces, si tengo esa red, y además, si se cumple que todos los lugares pertenecen a estos que puedo calcular, ¿sí? Entonces, la red será observable. ¿Sí? Tengo aquí, creo que está mal escrito, dice una red de ese evento detectable, entonces es binaria. Bueno, no, aquí nomás no es un entonces, dice si existe, debería de ser, ¿no? Si existe un entero local de esto, entonces el marcado de ese lugar puede ser calculado. Todavía no nos dice cómo. Sí, siempre y cuando el lugar pertenezca a estos que yo les digo que pueden ser calculados. Sí, bueno, ¿cómo va a ser calculado? De esta forma, dice, como PI es calculable, ¿sí? Entonces, es calculable porque pertenece a esto, no sé cómo dice, pero lo voy a hacer. Entonces, en un número de disparos de transiciones finitos se puede conocer el marcado de PI. Vamos a suponer que esto se logra en el marcado késimo, ¿sí? Y bueno, ahora voy a usar la eventodetectabilidad. Una vez que yo conozco el marcado de un lugar y la red de Petri es binaria, imaginen que yo conozco este marcado, que ya es 1, voy a suponer. ¿Sí? O puede ser 0, no me importa. Pero como la red es evento detectable, yo voy a saber cuándo se dispara esta y cuándo se dispara esta. Entonces voy a saber cuándo se va a 0 y cuándo se va a 1, o cuándo gana marcas y cuándo pierde marcas. Una vez que yo conozco su marcado, como la red es evento detectable, ya no me voy a perder. Y entonces, de ahí para el futuro, ¿cómo se llama? Podré saber todos los marcados. ¿Sí? Y bueno, es observable si todo PI está en SC. ¿Sí? O sea, lo único que necesitaría saber es que todos los lugares están en ese conjunto SC y que la red es viva y binaria para saber que es observable. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Cómo hacemos un observador y con esto veremos también cómo se puede calcular haciendo esto. Les voy a pasar luego unos trabajos, unos papers donde están las demostraciones correctas de ellos. De hecho, vienen de los trabajos de Israel Rivera Rangel, búsquenlos y los podrán encontrar creo que están en TASE, si no mal recuerdo, y Cibernética. Bueno, vamos a ver y también están en el Transactions on Robotics and Automation. Bueno, el observador que se propone, como siempre, es una copia del sistema. Esto que está aquí arriba es una forma detallada de escribir una red de Petri. Este es el marcado MDK, ¿sí? Que está aquí. Que está aquí, es el MDK más 1. Perdón, este es MDK. El retardo está aquí. Este es MDK nada más. MDK. Este es el que es
el marcado MDK más 1. Si yo tengo MDK más 1 y lo retardo, me sale MDK. Y MDK más 1 es igual a MDK más C, que es la suma de estas dos matrices. Estas dos es la matriz C por sigma, ¿verdad? Y sigma pueden ser transiciones que son controlables o transiciones que no son, que son manipulables o las que no son manipulables. Por eso está aquí. Y depende nada más de qué marcado estoy acá. Y la salida, que es Y de K, simplemente es phi por M de K. ¿Sí? Entonces, aquí tengo Y de K más 1. Bueno, tendría que ser M de K más 1. Es la escritura. Y acá estoy haciendo una copia del observador. Este es el observador. Si se fijan, lo que le estoy agregando de nuevo es esto. ¿Sí? Estas dos señales. Si yo le quito esto, no es más que el sistema por C por la entrada. Sería exactamente igual. Y esta es una copia y solamente le he agregado esto de más. ¿Sí? Vamos a ver cómo eso de más nos ayuda a hacer el observador. Si yo tengo un sistema, si yo estoy viendo esto, este es mi sistema, mi observador lo que está haciendo es hacer una copia del sistema, como les digo, y le está agregando dos señales. Si se fijan, es una identidad que suma y es una identidad que resta en cada lugar. O sea, le estoy agregando transiciones que entran y salen. Y con estas transiciones que entran y salen, yo voy a calcular cómo disparar B de K y delta de K para hacer que los marcados del sistema que está aquí arriba y del observador que está aquí abajo sean iguales. ¿Sí? Entonces aquí están las leyes de control que se les proponen. Aquí está la gamma, que es la primera que está aquí arriba. Bueno, si la transición es manipulable o evento detectable, que en este caso lo estamos pidiendo de evento detectable, pues va a ser muy fácil. Porque como yo sé cuándo se dispara cada transición, simplemente lo que voy a hacer con esta gamma es copiar exactamente lo que se dispara en el sistema. Ni más ni menos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer con las betas y con las deltas es dispararlas. Sí, aquí lo voy a regresar. Voy a disparar las que restan marca. Si el número de marcas que hay aquí excede lo que me dicen el cálculo de las leyes conservativas de marcado, y le podré poner marcas si hay déficit en la ley conservativa de marcado. ¿Sí? La verdad es que voy a utilizar algo un poquito más, un truquillo más también ahí no tan extraño, para eliminar estas transiciones y quedarme nada más con estas de abajo, las cuales son más fáciles de manejar. Bueno, lo que decíamos, que tengo el sistema, es una copia, le he agregado cosas. Si se fijan, voy a hacer que las cosas que le he agregado dependan únicamente de las salidas del sistema. Es decir, no voy a hacer que dependan del marcado, porque el marcado no lo conozco. Tengo que hacer que dependan en exclusiva de la salida. ¿Sí? El error, pues sí lo voy a establecer como el error del marcado, aunque no lo conozco. El error lo voy a poder, si yo tengo el de K, que es esto, el error de K más 1, lo escribo como las ecuaciones de las Petri. Y si se fijan, lo que he hecho aquí es escribir las Y's que tengo aquí como, pues Y por el marcado, es las Y's, phi por el marcado, phi por el marcado. Entonces, aquí tengo que hacer esto, que queda aquí. Entonces, para hacer esto, pues uno puede decir aquí, si todo esto lo hago como menos la identidad, E de K menos E de K, o sea, si lo hago esto la identidad, el error se hace 0. Pero resulta que esto no me es posible porque esta cosa que tengo aquí, la phi, no es de rango pleno. Y entonces yo, por las ecuaciones o por los temas de Silvestre, puedo saber que no tengo solución con esa primera aproximación. Entonces, al hacer lo que yo les dije de poner estas transiciones adicionales, estas que son las que agregué aquí, voy a resolver ese problema de tener esto. Lo único es que no voy a poder cancelar el error inmediatamente, sino lo iré cancelando poco a poco. Aquí está, miren. Yo tengo este sistema. Parto
de que es evento detectable. O sea, yo puedo saber cuándo se dispara cada transición. Aquí no lo tengo binario, porque yo tengo nomás que sumar el máximo número de marcas, pero no era restricción. Lo puse allá para hacer la vida fácil en la explicación, pero no es restricción. Lo que yo voy a hacer es una copia del sistema. ¿Sí? Voy a hacer una copia del sistema. Aquí la tengo. Y lo que me va a estar haciendo esta copia es lo siguiente. Yo tengo el sistema y yo voy a saber cuándo se dispara cada transición. ¿Sí? Aquí los lugares blancos, estos son medibles, tienen sensor. Entonces yo sé cuántas marcas tiene cada sensor. Evento detectable significa lo siguiente. Fíjense, ¿cuál es la salida ahora de mi sistema? Pues si tengo el lugar 1 y el lugar 3 medible y los demás están sin medir, bueno, son 6, aquí me faltaron más, pues se fijan que nada más tendría el lugar 0 y 1. ¿Estarán de acuerdo? Porque este es el lugar 1 y este es el lugar 3. Nada más tengo dos símbolos. Los voy a llamar A y B. Este se llama A y este se llama B. ¿Sí? Adicionalmente tengo aquí el símbolo pequeño a y el símbolo pequeño b, que son manipulaciones que yo le doy a las transiciones. ¿Qué pasa si yo disparo una transición? Por ejemplo, T2, que creo que es la única que está habilitada ahí. Están T5 y también está T2 habilitado. A ver, disparo y disparé T2. ¿Sí? Entonces, el símbolo que yo tenía, que era 0, 1, que era A y B, ¿verdad? Lo que he puesto ahí, A y B, cambió ahora a 0, 0. ¿Sí? Con seguridad, si es evento detectable, lo que está diciendo es que la transición 2 fue la que se disparó. ¿Y cómo sé que es seguro? Bueno, la evento detectabilidad me está diciendo lo siguiente. Solamente puede haber una transición que hace que el símbolo B desaparezca. Si hay más de una, no sería evento detectable, pero estamos suponiendo evento detectable. Estamos suponiendo que las columnas de la matriz phi por c todas son diferentes entre sí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, T1, si se hubiese disparado, lo que hace es que cambie el símbolo A. T3, si se dispara, no produce ningún cambio del símbolo. Lo único que produce, bueno, es la A chiquita que tenemos aquí, que la tengo que dar, ¿verdad? Esa T5 lo que hace es que se produzca el símbolo A. T2 es la única que hace que el símbolo B se apague. Entonces, cuando el símbolo B se apaga, con seguridad yo sé que T2 fue disparada. ¿Sí? Eso significa la evento detectabilidad, ya en pocas palabras. Que de los sensores yo sé exactamente qué transición se disparó. ¿Sí? Y bueno, marcado detectable significaría que llega un momento en que yo sé qué marcado tengo. ¿Sí? Eso ocurre cuando se saturan los lugares. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el lugar 2 se saturó, etc. Vamos a verlo. Ahora sí con el observador. Aquí está el sistema y aquí está el observador. Si se fijan, lo que hice fue, el observador es una copia del sistema fiel, ¿sí? Y le puse solamente las transiciones de salida. ¿Por qué no les puse las transiciones de entrada? Porque me voy a enfocar en ponerle en cada lugar no medible el máximo número de marcas que puede tener. Si yo sigo los P semiflujos de mi red, este es 1, la suma de marcas en este es igual a 1. O sea, mi productor puede estar descansando, produciendo, liberando producto, etcétera, ¿no? Es como si fuera una válvula que puede estar cerrada al 50 y al 100. No puede estar en todos, nada más uno a la vez. Aquí está mi consumidor, también nada más puede estar en uno a la vez. Entonces yo sé que todos estos lugares que están en este P semiflujo tienen a lo más una marca y también a lo más una marca aquí. Y luego yo sé que los que están en este P semiflujo que va aquí, ¿sí? Tienen dos
hay 4 marcas en estos lugares, pero yo ya sé que estos tienen 1 y 1, ¿verdad? A lo más, bueno, a lo más, pero pueden tener 0, como están ahí, ¿sí? Entonces, a lo más este tiene 4, a lo más este tiene 4, y entonces 4, 4, este tiene a lo más 1, a lo más 1, a lo más 1, a lo más 1, a lo más 1 y a lo más 1. Entonces a todos les pongo el máximo número de marcas que tienen, ¿se fijan? 4, 1, 1, 1, y a los que son medibles, pues como ya conozco lo que está pasando, pues les pongo exactamente su valor. Esto trae como consecuencia que el observador siempre tenga más números de marcas que la red de Petri, y me trae otra ventaja sobre la resta. ¿Se acuerdan que teníamos que restar el sistema menos el observador, o el observador menos el sistema? Me da lo mismo, ese es el error, ¿sí? Bueno, si yo hago la resta del observador menos el sistema, el número de marcas que me queda siempre es positivo y me queda una red de Petri nuevamente. Esa es la gran ventaja de hacerlo así. Y no necesito agregar marcas, por eso no necesito las transiciones de entrada para agregar marcas. Ya le puse demasiadas marcas, lo que necesito es quitar marcas ahora. Entonces no me hacen falta las otras transiciones, ya no me voy a dedicar a quitar. Me es más fácil, me ahorré la mitad del trabajo, como quien dice. Entonces, si yo saco el error, este es el error, fíjense. Vamos a ver el lugar 1, 5 y 7. El lugar 1, ¿qué marcados tiene? 0. Menos 0 da 0. Ahí está. ¿Sí? El lugar, estamos haciendo el observador menos el marcado, ¿verdad? Menos el sistema. Aquí el lugar 5 tiene 1. Menos 0. Este era un 0. Es una O pequeña. 0. ¿Sí? ¿Cuánto da? 1. Entonces ahí tiene 1. El lugar 7 tiene 1 y también tiene 1 aquí. Entonces, ¿cuál es el error? 0. Y así me voy sacando el error de todos. Aquí tengo 4 menos 0. Este es el error. No lo conozco porque yo no conozco el estado inicial. Lo único que estoy haciendo aquí es para que vean que el error se va reduciendo. Y cuando llegue el error a 0 es que ya convergió el observador. ¿Sí? Entonces tengo el error. ¿Qué es lo que puede pasar aquí en el sistema? Que se dispare T5 o T2. Vamos a hacer que se dispare T2. Porque aquí ya se hizo. Tenía 4 marcas acá. Y ahora tengo 3. Quiere decir que se disparó T2 y llega aquí. Yo, como la red es evento detectable, sé qué transición se disparó. Copio el disparo y lo que va a pasar es que se ponen 2 marcas en P6. Pero en P6 habíamos dicho que el máximo número de marcas que tiene es 1. Entonces, como ya se rebasó esa cota, disparo T9. ¿Sí? Y al disparar T9 se quita la marca que está ahí. Si yo volviese a calcular el error, tendría este error ahora. Y si se fijan, ya se redujo el error. Se redujo sobre todo aquí. ¿Sí? Vamos a ver P6, P8 y P3. Si se fijan, aquí había 6 y 8 tenían error. Y ahora ya nada más 8 tiene error. Ya se redujo un poco el error, se va eliminando el error. Si ahora se dispara T4, se va a disparar esta que está aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo voy a poder detectar su disparo, ¿sí? Y se va también a copiar en el observador, ¿sí? Aquí no lo disparé por lo visto, pero aquí debería haber llegado la marca y aquí no debe haber tenido marca. Y al dispararse en el observador, aquí debería haber llegado 2, pero inmediatamente se dispara T13 y nuevamente el error se reduce y se va haciendo 0, ¿se fijan? Ya me quedan nada más estos. Conforme la red avance, esto va a ir avanzando y el error se va a ir reduciendo. Veamos el ejemplo que sigue. Tengo un carro que si yo le pongo a la derecha, estos son 2 switches, si yo le pongo a la derecha, va a la derecha, si le pongo a la izquierda, va a la izquierda, y hay sensores cuando llega A y B. Aquí está en el sensor A y B. Aquí está el switch, que yo lo puedo mandar a la derecha, o lo puedo apagar, o lo puedo mandar a la izquierda, o lo puedo apagar. ¿Sí? Y el carro está en A, y si el switch se prende, podré ir a B, y luego si el switch regresa, pues podré ir a A otra vez. Si estoy en A y paso en medio y en ese momento apago, pues en ese momento se detiene también el carro, ¿verdad? Ahí está el sistema y su modelo en red de Petri. Pero a mí lo que me interesa es su observador. Como yo nada más estoy sensando A y B, esos con seguridad los voy a copiar. Se fijan, los copié igualitos. Y el resto que están aquí, que no son los medibles, que son los oscuros,
les puse la máxima cantidad de marcas que tiene. Entonces, ¿qué puede pasar en mi sistema realmente? Que yo lo prenda, que dé R. Si doy R, aquí está, lo puse en rojo. El sistema avanza aquí. ¿Sí? Tendría que disparar mi observador. ¿Estamos de acuerdo? Disparo mi observador y se pone más del número de marcas que tiene. O sea, ya tiene 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Disparar esa transición, que es del observador, y quitar ese máximo número de marcas. O sea, lo que estoy diciendo es que yo no puedo saber el error porque yo no sé el marcado del sistema. Pero sí me puedo dar cuenta cuando excedo el error porque sé que rebasé el número máximo de marcas que puede tener ese lugar. Y ahí es donde en realidad reduzco el error. Ahí lo reduzco. Sí, con el disparo de anterior a esa, pues lo reduzco. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el carro empieza a andar y se despega del sensor A. Entonces, para mí, que se despegue del sensor A es haber disparado esta porque es evento detectable. ¿Sí? Y puse 2 marcas aquí. Y nuevamente tengo más marcas. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo ahora es quitarlas con esta transición. ¿Sí? Y luego, ¿qué puede pasar? Pues, en este caso, lo que va a pasar es que el sensor llega a B. Avanzo a B, como no había nada, no rebasé nada, entonces no tengo por qué disparar esta. ¿Sí? Simplemente la dejo ahí. ¿Qué puede pasar? Como ya llegué a B, pues voy a apagar el switch. Y eventualmente voy a querer regresar. Regreso dando L, ahora aquí ya di L, voy para allá, ¿sí? Y aquí el observador pues tiene que dar L. Y al pasar esto, el observador ve 2 marcas más, la elimina, ¿sí? Y al eliminarla, ahora ya convergió. Ya tengo exactamente el valor del sistema. Ya sé que estoy en el estado del switch a la izquierda. El carro estaba aquí y empezó a andar. Y ya no se volverá a perder porque como es evento detectable, yo sabré cuándo se da cada una de las transiciones e iré siguiendo el estado del sistema. Así es como trabajaría este observador y es como logro identificar qué estado tiene mi sistema. ¿Sí? Para esto, pues como ya se dijo, debe ser evento detectable. No es necesario que sea binaria, pero sí es necesario que todos los lugares estén en el conjunto SC, si no pudiese tener una secuencia al infinito que no me dejaría ver a mi sistema. ¿Sí? Bueno, ya nada más como un extra, yo puedo representar mi observador como una red de Petri. Bueno, aquí está como una red de Petri, como un diagrama de escaleras. Está bastante mal implementado, no hay que seguirlo. Aquí yo puse un botón de Start donde prendo todos los lugares menos el sexto. ¿Sí? Es prender todos los lugares menos el sexto. Todos los demás tienen marca. Y después nada más, si está el lugar 2 prendido y di derecha, apago el 1 y prendo el 2. Que es lo que dice aquí. Si doy derecha, apago el 1, prendo el 1 y apago el 2. El reset va al 2. Se apaga y se prende el de arriba. Y luego, pues si hay más de la cantidad de cuotas, se irá haciendo esto. Aquí no lo estoy haciendo, no tengo implementada la transición 9, porque cuando yo hago set a algo que ya tenía 1, sigue siendo 1. Si yo tengo un 1 y le hago un set, sigue siendo 1, se reescribe nada más. Es el efecto de haber disparado T9. Entonces queda el observador implementado directamente en estas 2 láminas. Y pues podría ser esta parte de un diagrama de escaleras, pudiese ser una parte que utilizaría el controlador, también hecho en diagrama de escaleras en el PLC, pero que ya utilizaría el estado que tiene mi sistema para hacer su control. Bueno, pues gracias.